Entonces hoy vamos a continuar con nuestro tema y ya les decía que hijo de Dios, mire usted, hijo de Dios, cuando el Señor lo atacaban los judíos, lo atacaban por hacerse igual a Dios, porque ser hijo de Dios para los judíos era ser igual a Dios. Entonces para ellos era una palabra blasfema decir que alguien era hijo de Dios, o sea, en el sentido de igualitario, o sea, igual a Dios. Y al Señor lo atacaban por estas cosas. Entonces vamos a mirar primero la palabra hijo de Dios, hijo de Dios. Entonces, para esto vamos a mirar nosotros, vayan conmigo, al Evangelio según San Juan, 11:27 de San Juan. Capítulo 11, verso número 27. ¿Cómo dice? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Esta es una declaración. El 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Estas son declaraciones del apóstol hablando de que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Ahora vamos a mirar un poquito acerca de esto del título Hijo de Dios. Hijo de Dios es un título mesiánico muy importante que Jesús usaba en su tiempo cuando Él se reveló a los hombres. Aparece sencillamente como hijo o hijo de Dios. A veces en otras palabras descritas a Israel fue llamado hijo primogénito de Dios o objeto especial de Dios. Por ejemplo, hay una declaración en Éxodo, y si quieren van conmigo allá 4:22, como hay una descripción de Israel como hijo de Dios. Este es el segundo libro de la Biblia, capítulo número 4, verso 22. Voy a leerles a ustedes lo que dice el verso 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Vuelvo y lo leo, el 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces miren ustedes, esta es una declaración, diríamos como, o sea, una declaración de un grupo, o sea, de un pueblo que era Israel, o sea, un grupo de personas que pertenecían al pueblo. Ese grupo de personas estaba compuesto de hombres, de mujeres, estaba compuesto de niños, de adolescentes, de jóvenes, de personas adultas y personas de edad avanzada. O sea, era una variedad de personas, ¿cierto? Diferentes edades, y tanto de hombres como de mujeres, igualitarios delante de Dios. Y a ellos se les da nombre como hijo de Dios, o sea, como una sola persona, representando delante de Dios como un hijo, como un hijo. Por eso es que usted encuentra, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento usted encuentra, cierto, todo lo que es la representación de la iglesia, hombres, mujeres de todos los pueblos, colores, lenguas, que la iglesia está en todo el mundo. O sea, aquí tenemos de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los estratos sociales, todas las edades, todos los idiomas, y ellos son representados como una sola persona, la iglesia. Una sola persona, la iglesia.
Pero aquí es representado Israel como el primogénito de Dios. Ahora, hay diferencia entre primogénito y unigénito. Entonces, primogénito quiere decir que Israel es es el primer pueblo de Dios. Antes de la iglesia existió Israel. Israel es, ¿cómo es la palabra? Primogénito. ¿Es el mayor? ¿O el primero? ¿O el de una familia se le llama al hijo mayor como? Primogénito, porque es el hijo mayor. O la hija mayor, ese es, el primero. Israel es el primer pueblo de Dios. Israel es el primer pueblo de Dios. Por eso uno hace bien de reconocer a Israel, en tener un respeto por Israel, y no solo eso, sino orar para que Dios bendiga a Israel. Dios bendiga a Israel, porque Israel es el primer pueblo de Dios. Ese es Israel. Pero aquí es descrito como hijo de Dios, tomando todo el pueblo de Israel como el hijo primogénito de Dios, hablando de él. Ahora, hay otras declaraciones, por ejemplo, en relación a esto. La promesa que Dios da, porque este hijo que es el primero, luego va a venir el unigénito, y el unigénito es Jesús, pero eso iba a ocurrir muchos años después. Pero vean lo que dice en el segundo libro de Samuel capítulo 7, hablando de Salomón. ¿Quién fue Salomón? Salomón fue el hijo de David, y David fue el segundo rey de Israel. Ahí viene el pueblo de Dios, desde Egipto viene el primogénito de Dios, luego pasan a que ellos son liberados, luego pasan el desierto 40 años, luego hay repartición de la tierra a través de Josué, luego vienen los jueces y luego empieza la era de los reyes. Y Salomón está entre los reyes. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David y el tercer rey fue Salomón, el hijo de David. Y en el capítulo 7, verso número 13, hay una declaración de la palabra de Dios hablando acerca del que edificará casa a Dios. Dice el 13: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Afirmaré qué? El trono de su reino para siempre. Por supuesto que aquí está hablando no de Salomón y no de los sucesores de Salomón, porque los reinos de ellos no iban a permanecer para siempre. Está hablando proféticamente del Hijo de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios, que Dios le iba a dar su trono para siempre. Y el Señor tiene su trono para siempre. Desde que Él murió en la cruz y resucitó y fue al Padre para estar a la diestra del Padre, Él tiene un reino, y ese reino es para siempre. ¿Quiénes pertenecen a ese reino? Los que han nacido de nuevo y son hijos e hijas de Dios, pertenecen a ese reino. Y aunque vivimos en este mundo en diferentes reinados, el reino de Dios es un reino que permanece para siempre. No se va a acabar, no va a menguar, por el contrario, va a crecer y se va a fortalecer. ¿Usted sabe cuánta es la gente cristiana en el mundo? Millones y millones y millones y millones que adoran al único rey, que se llama Jesús. Y estos millones de cristianos no cambian. No cambian los principios, no negocian los principios, no negocian las leyes que Dios estableció en su reino. Cuando se habla de Hijo de Dios, es que Él vino a establecer su reino y lo estableció, está establecido. ¿Y quiénes pertenecemos a ese reino? Nosotros que hemos creído en Él. ¿Cuántos creen en Jesús? Yo vivo bajo los parámetros de un gobierno como es Colombia. Sí, claro, tenemos que someternos a las leyes hasta donde nos sea posible, pero tenemos un reino entre nosotros, que es el reino ¿de quién? De Dios. Y ese reino lo dirige Jesús, el Hijo de Dios. Entonces el 13 dice: Él edificará casa a mi nombre,
y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y vea lo que dice el 14: yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ahora, aquí está hablando de Salomón, o está hablando de los que sucederían a Salomón. Y era que cuando un rey de estos se apartaba de Dios, Dios lo castigaba, Dios lo corregía, porque eran puestos por Dios. Esto es diferente a Jesús. Jesús, en calidad de hijo de Dios, no tiene ningún defecto, no tiene ningún error, no tiene ninguna falla, no comete ninguna injusticia. El Señor no comete ningún pecado, porque Él es Dios, y por ser Dios es perfecto como hijo de Dios. Ahora, noten esto: cuando yo hablo que es perfecto, no tiene ningún pecado, es porque Él es Dios. Ahora, cuando hablamos de hijo de hombre, tampoco tiene pecado, pero sí es tentado. O sea, hay otra faceta de su vida, y es que él enfrenta toda la naturaleza caída de nosotros, pero sin pecado, y por eso nos da la bendición a nosotros de poder salir adelante, porque él nos va a ayudar, él que fue tentado en todo. Entonces, no olviden que hijo de Dios aquí es en calidad de deidad. ¿Qué es deidad? Deidad es lo que se conoce como la supremacía del Dios eterno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola persona. Escuche, en una sola persona, pero son tres. En ellos no hay diferencias, en ellos no hay egoísmos, en ellos no hay celos, en ellos no hay competencias. Ellos son perfectos. Lo que cada uno de ellos hace alegra el corazón de los otros, porque son tres y son uno. Es el Dios perfecto de la Biblia. ¿Me está agarrando la idea? Entonces, Dios como hijo es perfecto, o sea, no tiene principio ni tiene fin, y Él ha vivido por siempre con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Estamos ahí aclarando eso? Entonces, pero cuando ya se habla de la naturaleza humana, y cuando se habla de la designación humana, y cuando se habla de que ahora somos hijos de Dios nosotros, y que ahora vivimos para Dios, también está diciendo que cuando nosotros nos desviamos, Dios nos castiga. ¿Dios qué? Nos castiga. Vean lo que dice ahí. Es lo que dice el 14. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? ¿A cuántos les gustan las bendiciones del Señor? ¿Y a cuántos les gusta la corrección? Dígame también. Así, porque es que es muy bueno, es pura bendición. Pero cuando uno empieza que no asiste, que no lee la Biblia, que no ora, que no vuelve a la iglesia, que no le importa, pues le viene el juguete, suavecito, pero le llega. Dios sabe cómo jala las orejas, diferente a nosotros los papás, pero igual Dios lo hace. Y aquel que es sabio y entendido comprende cuando Dios le está jalando las orejas y le está diciendo pilas, y si no viene un juguetecito más fuerte. Y si la persona no hace caso, pues le viene el juguetecito. ¿Para qué? Para que no se pierda. ¿Para qué? Para que no se pierda su alma. Entonces aquí habla de eso. Dice, yo le seré el Padre. Dios para mí es mi Padre, y Él me será, yo soy hijo de Él. Dice, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre. ¿Ah? Vara de hombre. Ahí en las librerías cristianas venden una, llama la varita de la corrección, una tablita. Y eso, cuando los niños pequeños cometen errores, le dice, tráigame la tablita de la corrección, y se ponen como una sedita, ¿no? Suavecitos, porque eso pica, eso es duro, ¿sí? Ese juguetecito en la nalguita, eso ayuda, ¿no? Y ojalá nosotros corrijamos los hijos, porque si no, cuando sean grandes nos van a hacer llorar. Amén. Con cariño, con amor, sí, hay que hablarles, pero cuando no atienden hablándoles, hay que coger la varita de la corrección, y unas 3 bien buenas las nalgas ayudan. Amén.
Sí, señor. Pues Dios hace eso. Dice con vara de hombre. Vara de hombre quiere decir que Dios va a usar muy similar los castigos que usan los padres. Así que, mi querido hermano, nosotros queremos las bendiciones y nosotros escuchamos al predicador o al pastor y hay bendiciones grandes de Dios, y ciertamente es así y uno se alegra y está contento. Pero cuando le dicen, pero si no hace caso y usted se desvía, Dios le va a corregir. Y a veces Dios corrige duro, porque la situación es grave. Y ahí es donde uno llega llorando, ayunando, pidiéndole a Dios. Amén. Pero entonces Dios nos ayuda para que no nos apartemos. Amén. ¿Cuántos quieren la corrección de Dios? Eso, diga amén con fe. Porque si usted no se deja corregir, no es hijo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, se cree que Salomón cometió muchos errores. Salomón, ese rey al cual Dios le da esta promesa. Pero también se cree que Dios lo corrigió muy duramente y él no se perdió, porque Dios lo corrigió duramente y Salomón no se perdió. Pero le tocó pasar momentos muy difíciles a Salomón. Si usted lee Eclesiastés, ahí está el reflejo de todo el dolor que vivió Salomón, porque Salomón se desvió de Dios y Dios tuvo que corregirlo. Eso no ha cambiado. Los que son verdaderos hijos de Dios son corregidos. ¿Por qué digo yo eso, verdaderos hijos de Dios? Porque no todos los que van a una iglesia son verdaderos hijos de Dios. Escuche esto. Ojalá usted sea un verdadero o una verdadera hija de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Pues aquellos que respetan y aman al Señor. Sí, que respetan y aman al Señor. Y estos son los que Dios corrige en un momento dado. Pero los que no son hijos de Dios, Dios no los va a corregir porque no son hijos de Él. Es como si usted fuera a corregir el hijo del vecino. El hijo del vecino no lo corrige usted, lo corrige el vecino, porque es hijo del vecino. La Biblia dice, si ustedes fueran hijos de Dios o hijos de Abraham, las obras de Dios harían. Pero ustedes no son hijos de Dios, sino hijos de vuestro padre el diablo. Dijo así, dijo el Señor. Porque las obras del diablo hacen. Entonces, cuando una persona anda en borracheras, en adulterios, en fornicación, en mentiras, en engaños, en falsedades, de nada sirve venir a una iglesia. Nada. Porque si es de Dios, las obras de Dios hace. Diga conmigo, si soy de Dios, hago las obras de Dios. Así es. Y no nos podemos engañar a nosotros mismos, sino que tenemos que tener claro, ser hijo de Dios es vivir en las obras de Dios. Así es, así es. Espero que todos seamos, ¿qué? Hijos de Dios. Todos seamos hijos de Dios. Dios quiere que usted viva para Dios. Ahora, ¿por qué yo relaciono esto entre Dios, hijo, Jesús como hijo de Dios y usted como hijo de Dios? Porque es que hay una similitud muy estrecha. Por ejemplo, cuando uno recibió al Señor como Señor y Salvador, uno pasó a ser hijo de Dios también. Es más, nosotros vamos a tener el mismo cuerpo glorificado del Señor en su tiempo, en su momento. Usted va a llegar a un momento cuando usted ya no va a tener problemas ni con el envejecimiento, ni va a tener problemas con la salud, ni va a tener problemas con la envidia, ni con otras cosas, sino que usted será como es el Señor, perfecto. ¿No le parece maravilloso? Será como el Señor, perfecto en todas las cosas, y será semejante a Dios en su naturaleza, y vivirá con el Señor para siempre. Vea lo que dice San Juan 1, 11 y 12. San Juan 1, 11 y 12. Y aquí vamos a terminar. San Juan, ¿cómo dice el verso 1, verso
11 y 12. El 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Israel estaba apartado de Dios, por eso sufrió tanto, y han sufrido tanto porque se apartan de Dios, y Dios los corrige duramente. Y luego dice el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hemos recibido al Señor? Entonces, ¿cuántos son hijos de Dios? Bueno, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que hemos recibido al Señor somos hijos de Dios. Hijos de Dios. O sea, hemos nacido de nuevo. Capítulo 3 de San Juan. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan. El 3, el 5 y el 7. Ahora lo que dice el 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué? Ver el reino de Dios. El 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El 3, el 5 y el 7 habla de nacer de ¿qué? De nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es cuando nosotros dejamos esa vida mala, esa vida pecadora, esa vida de mentira, de engaño, esa vida sin paz, y ahora tenemos una comunión estrecha todos los días con nuestro Dios. ¿Hemos qué? Nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Habla que se nace del agua y de la palabra. Se nace del agua y de la palabra. O sea, está hablando que nosotros nacemos del Espíritu, del Espíritu. La Biblia habla del Espíritu y habla que el Espíritu Santo es como un río de agua viva que salta para vida eterna. Se dice científicamente que uno permanece todos los 9 meses en todo lo que es el proceso de gestación en una bolsita de agua. Y si no hubiera la bolsita de agua, uno no puede gestarse ni puede nacer. No puede ocurrir un nacimiento. O sea, es muy similar, y hay la comparación, ¿no? Uno está en el vientre de mamá en la bolsita de agua todos los 9 meses hasta que nace. Pues bien, aquí habla de un nacimiento espiritual, no natural ni físico, sino espiritual. Pero esto lo obra ¿quién? El Espíritu Santo de Dios viene a nuestro corazón a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como agua que limpia, ¿cierto? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y entonces nacemos de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Antes no. Ahora hay mucha gente que dice: yo soy hijo de Dios, o que cree que soy un animal. Pues parecido, porque ni los animales se emborrachan, ni los animales violan, hasta peor. Un animal no viola. Hay hombres que violan los niños. Hay hombres que se toman todo en cerveza, la comida de los niños, de los hijos. Peor que animales. Sí, Señor. Para ser hijos de Dios hay que nacer ¿de qué? De nuevo. Si no se nace de nuevo, no se es hijo de Dios. Se puede tener religión, se puede tener buenos modales, se pueden hacer buenas obras, puede ser una persona misericordiosa, pero si no nace de nuevo, no es hijo de Dios. Por eso es que el Señor vino para que nosotros naciéramos de nuevo y tuviéramos vida eterna. Vida eterna. Asegúrese que usted haya nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo le gusta lo de Dios. El que ha nacido de nuevo le gustan las canciones de Dios. El que ha nacido de nuevo le gusta predicarle a otros. El que ha nacido de nuevo tiene temor del pecado. Tiene temor a hacer lo malo, porque ahora el Señor está en su corazón. Y Dios quiere que nosotros seamos auténticos hijos e hijas de Dios y que las gentes puedan dar testimonio. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de hijo de Dios.
Ahora, Romanos capítulo 8, verso 14, 15 y 19. Miren ustedes las tendencias del Hijo de Dios, hablando de nosotros. ¿Listos? Capítulo 8, verso 14. ¿Será que están ahí ayudando así? ¿Cómo dice el 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Bueno, el que no es hijo de Dios, pues ¿qué Espíritu Santo va a tener? Tiene el espíritu humano, pero el Espíritu Santo no lo tiene el que no ha nacido de nuevo. No, el Espíritu Santo lo que hace es que por cierto, afuera, no adentro, afuera, le está haciendo ver el mal, el pecado, que se arrepienta, que se consagre a Dios. Pero hasta que la persona no tome la decisión de recibir al Señor, él no va a estar adentro. Y al no estar adentro no lo puede guiar. No lo puede guiar. Él quiere vivir dentro de nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos e hijas de Dios. Cuando usted va a hacer algo, cuando usted va a comprar algo, cuando va a hacer un viaje, cuando se va a mover, usted va y ora y le pide a Dios que lo guíe, y el Espíritu Santo lo va a guiar. Y por eso a un hijo de Dios siempre le va bien, porque Dios lo guía. ¿Dios qué? Lo guía. Usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. El Señor camina con usted en los negocios, en el trabajo, en todo lo que hace, y le va ¿cómo? Bien. ¿Cómo nos va? Bien. Y vea lo que dice el verso 15. ¿Cómo dice el verso 15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Esa es otra cosa. Cuando usted ya es hijo de Dios, el temor se va. En la canción que estábamos cantando, ¿cierto? Dice que no temeré si moriré, ¿cierto? No tengo ya miedo de la muerte, ya no tengo miedo de la muerte, no tengo temor de una enfermedad. Usted ha escuchado gente que anda temerosa. ¿Qué tal voy al médico y me dice que tengo cáncer? ¿Qué tal que me pase esto? ¿Qué tal que a mi hijo le pase eso? ¿Qué tal que mi hogar se destruya? Y andan con miedos. Cuando somos hijos de Dios, toda nuestra vida y familia está en las manos de Dios, y Dios cuidará de nosotros. Yo no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a nada. Yo estoy en las manos de Dios. Ahora le pertenezco al Señor, el Señor cuidará de mí. Entonces, los hijos de Dios también tienen otra bendición, y es que el temor se va yendo. Ya no hay miedo. ¿Qué va a pasar en la vejez? ¿Qué voy a comer? ¿Qué será mi vida? ¿Qué será mi familia? No, a usted le irá bien, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? ¿Cómo nos va a ir? Eso, bien nos va a ir. El verso 19 del capítulo 8, a ver cómo dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la misma naturaleza y el mismo mundo entero está esperando que haya una manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios es que nosotros podamos compartir a otros del Señor, podamos hablar a otros del Señor. Y llegará un día que habrá una manifestación global de los hijos de Dios, y habrá otra era y otro tiempo. Así que estamos hablando acerca de ¿qué? De el Hijo de Dios, como hijo de Dios, como hijo de Dios. Y nosotros ahora también somos hijos de Dios. Vamos a mirar una última cita bíblica, Gálatas 3:26, y ahí cerramos por hoy esto, creo. Espero que usted haya recibido algo de este pasaje. Lo que yo quiero es afirmarles como hijos de Dios, hacerles ver que Dios tiene privilegios para ustedes como hijos, tiene promesas para ustedes como hijos, tiene promesas para ustedes como hijas,
tiene grandes cosas, pero también el Señor, si nos desviamos, nos corrige. Amén, nos corrige. Hay gente que dice, yo iba a la iglesia y yo andaba bien mal y antes me iba bien. Entonces yo le digo, usted no era hijo de Dios. Es que ir a la iglesia no quiere decir que uno es hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios, cuando hace cosas malas, Dios lo corrige. Dios lo corrige. Y es una buena seña para saber que uno es hijo de Dios. Para saber que uno es hijo de Dios. Gálatas, ¿qué? El 3 verso 26. Ya están ahí los. Ahí, ¿cómo dice? Pues todos soy hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora ya hablamos de la naturaleza en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, pero ahora tenemos que tener claro eso. Usted tiene que tener seguridad, claridad, aquí o en la Patagonia, que usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, y aunque usted se caiga, no se quedará caído, porque Dios como su Padre lo va a levantar. Ahora usted tiene que tener seguridad que cuando le venga una enfermedad o cualquier problema, usted no se va a morir de eso, el Señor lo va a sanar. Por eso tiene que tener fe en la palabra de Dios, que usted es un hijo de Dios, y aunque caiga no se quedará caído, Dios lo levantará. Pero tiene que tener fe en Dios, que usted es un hijo de Dios. ¿Y qué más dice la otra referencia? Y ahí terminamos. El verso, capítulo 4, verso 5, ahí mismo de Gálatas, vea. Gálatas, en el capítulo número, ustedes lo tienen ahí en el boletín, el 4, verso 5. ¿Cómo dice el 5? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Ahora nosotros somos igual hijos de Dios como lo es el pueblo de Israel. Hijos de Dios. La adopción habla de eso. Nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios. Así que tengamos fe siempre, que por ser hijos, Israel ha tenido esa fe todo el tiempo, aunque han cometido muchos errores, se han desviado, Dios los ha corregido con vara, pero cuando ellos se humillan y ellos oran y ellos ayunan con devoción y con entrega, Dios los levanta. La característica de Israel son dos peculiares o muy distintas en ellos. Una de ellos es que se desvían fácil, pero otra es que se vuelven fácil. Y eso es parecido a las familias, ¿no? De los hijos que se salen pero rápido vuelven al seno de la familia. Pues así es Israel. Ahora Dios sabe que tenemos luchas en el mundo y dificultades, pero Dios lo que espera es que cuando nosotros estemos en la difícil, no nos quedemos ahí, sino le pidamos a Dios perdón y Dios extenderá su mano y nos levantará. Si usted tiene alguna angustia, alguna lucha, alguna dificultad, tranquilo, por ser hijo de Dios, Dios lo va a sacar adelante. Colóquese de pie, por favor. Amén. Qué bendición ser hijo de Dios, ¿no? Yo cuando voy viajando, cuando voy caminando, yo digo, esto es un privilegio muy grande, ¿no? Yo ser hijo de Dios, estar por todo lado con el Señor cuidándome, me lleva, me trae, me bendice, me protege. Qué bendición ser hijo de Dios. Aunque vivimos en un reino, el reino de Colombia, el gobierno de Colombia, y nos sometemos a estas leyes de Colombia, yo tengo otro gobierno, otro reino, y tengo otras leyes a las cuales me someto. Y ese reino, el reino de Dios, es superior a todos los reinos. Y el que vive en ese reino como hijo de Dios, ciertamente le irá bien. Diga conmigo, Señor, gracias por el privilegio de ser hijo de Dios. Señor, gracias por estar en mi corazón, por acompañarme en todo lugar. Sé que me irá bien, sé que me irá bien. Toda enfermedad fuera de mi vida,
fuera de mi familia. Declaro cielos abiertos. Sé que me irá bien. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.